Bueno, ya se saludaron. Queremos darles los anuncios, informarles de las actividades que tenemos en esta semana. Les recordamos que este miércoles es reunión de jóvenes y hay una reunión especial donde dice Jóvenes Conectados. Ahí lo están viendo en sus pantallas. Es el día miércoles 25 de marzo a las 7 de la noche. Jóvenes, si tienen algún amigo, pueden traerlo. Sé que van a tener un momento donde Dios va a estar hablándoles. Y asimismo también tendremos el jueves, como saben, tenemos reunión de mujeres y de varones. Y este jueves es especial, a donde saben que siempre al fin de cada mes hay una reunión especial. Y esta reunión se va a llamar El despertar de una reina. Amén. Será la reunión a las 6:30 de la tarde. Los esperamos. Mujeres, si tienen a alguien quien puedan invitarla, tráiganla, serán bienvenidas. No olviden que tienen que registrarse en el grupo para que puedan todas tener su lugar. Informes con Mabel y con Nadia, se pueden acercar a ellas. Y también les recordamos que ahorita en mayo tenemos el Staff Camp Transform. Vamos a tener este evento el 29 al 31 de mayo, ¿sí? Va a ser aquí en Veracruz. Quien quiera estar interesado, quien esté interesado en ser parte del staff jóvenes, pueden acercarse con Mabel, con Benjamín. Y para los que nos están viendo por la transmisión, pueden buscar toda información en la página de Reto Transformación de Facebook. Reto Transformación Centro, me están avisando por allá. Y asimismo, perdón, sí es cierto, la reunión de los varones también van a estar aquí. Cualquier información que tengan varones, sé que son muy poquitos los que se acercan y vienen a la reunión. Los invitamos a que vengan a las reuniones de varones. Si tú apenas estás empezando a venir aquí a esta iglesia, tú puedes acercarte con el hermano Benjamín para que pueda él informarles y darles todos los detalles que necesitan para venir los jueves de igual a las 7 de la noche. Amén. Y tenemos el video de nuestros pastores. Hola iglesia, esos días he estado caminando en el bosque y me acordé algo que me pasó hace años. A lo mejor conocen la historia, pero estábamos con unos muchachos en la montaña que no era un grupo de jóvenes, era un grupo de líderes que estábamos preparando un campamento transfer, por cierto. Y de regreso ya estaba oscureciendo y ellos se adelantaron. Y pues yo pensé, pues si se adelantan, pues porque conocen el camino. Resulta que no, porque llegando a la camioneta, que ya había bajado el sol, que ya estaba completamente oscuro, era una noche nublada, pues no estaban. Entonces empezamos a gritazos, nombres y no había una respuesta porque estaban muy lejos. Entonces fuimos por lámparas porque era tan oscuro que poniendo tu mano enfrente de literalmente no podías ver tu propia mano. Y fuimos a buscarlos y hicimos grupos y yo quedé encima de una montaña mientras que al fin nos escuchamos en una valle, habían doblado en una vereda que no deberían doblar. Y yo me quedé, pero quedándome ahí, pues caminaba un poco para no nada más estar sentado.
Y la única luz que tenía era la pantalla de mi celular. Era antes que tenían así un flash, como una linterna, como tienen ahora. Una vereda que no debería. Y obviamente doblar el versículo que me llegó a la cabeza fue quedándome ahí a mis pies, pues es tu palabra, ¿no? Entonces, y como que me enseñó mucho, ¿no? La lámpara ahí no podía específicamente mostrarme la dirección de esos muchachos, pero sí podía ser que yo no caía en un precipicio, que no pisaba una culebra o algo así. Podía ser que, aunque no sabía exactamente dónde iba, mis pasos eran seguros, ¿no? Y hablando de navegar de la vida, pues eso, pues lámpara a mis pies es tu palabra, ¿no? Y creo que conectado con eso es, pues, aprende cómo son buenos caminos y no te desvíes de ellos. ¿A qué me refiero? En la montaña, pues uno de los consejos básicos es no dejes las veredas. Las veredas están ahí por una razón y donde no hay veredas, pues normalmente no es seguro andar. Y igualmente en la vida solo caminas en las buenas veredas. Unas maneras que se puede simplificar mucho, pues de alguna manera pues nuestra toma de decisiones es decidir solo tomar buenos caminos. Y no voy a tomar decisiones gobernadas por temor, no voy a ser tranza, siempre voy a ser honesto. En otras palabras, voy a seguir las veredas. Y nada más el hacer eso es, nunca voy a mentir, ¿no? Nunca voy a actuar por temor, siempre voy a investigar bien las cosas, etc. Ese tipo de decisiones nunca y siempre, de siempre hacer lo bueno y nunca hacer lo malo, pues va a simplificar tu vida. Si nunca mientes, pues no tienes que recordar lo que has dicho. Estás caminando en veredas y sabes que en veredas pues no hay destrucción, por lo menos. Siguiente punto, tipo de decisiones nunca y siempre, de siempre hacer lo bueno, no sabes exactamente el camino, pues va a simplificar tu vida. Como he navegado mucho, si nunca mientes, pues no tienes que recordar lo que has dicho. Estás caminando en veredas y sabes que en veredas pues no hay destrucción. Dirección, pues puedes seguir punto, si tienes sentido de dirección, si estás en buena vereda, no sabes exactamente el camino, dónde estoy, como he navegado mucho que doy, sé que me va a preguntar dónde estamos más, no sé exactamente, pues, pero sé que tienes un paso de fe, que dar dirección, y si tienes dirección, pues puedes seguir caminando. Y te vas a hacer porque si estás en buena vereda y sabes que no sé exactamente dónde estoy, pero cada paso que doy sé que me va a acercar más a mi meta. Hay dos cosas que pues si tienes un paso de fe que dar, dalo. Si no sabes el siguiente paso, pues da el paso que sepas dar y te va a acercar a la meta. Ahí está. Después hay situaciones donde realmente estamos perdidos. Y si realmente está alturas y perdido, hay dos cosas que busca señal, vicios o en es igual en tu vida. Maravillosos aparatos, si estás perdido, dices dónde estoy, te lo muestra. Conexión con Dios busca que Él te diga dónde estás y a dónde debes ir. O en otro sentido de lo mismo, busca las alturas. Busca alejarte un poco de las cosas cotidianas que estás y aléjate donde no se oyen los demás voces y escucha a Dios y que Él te diga tu camino. Entonces, que si nunca dejamos el camino, si dejamos que la luz de la palabra es lámpara a nuestros pies, si cuando sabemos la dirección seguimos caminando en fe, aunque no sabemos exactamente dónde estamos, y si cuando de plano no sabemos en qué dirección andar, pues aseguramos de
buscar las alturas, buscar la voz de Dios. Creo que vamos a llegar a un buen destino. Pues bendiciones a todos. Ahora sí puedo decir, pues nos vemos pronto, Dios mediante, y vamos a estar a finales 24 de mayo. Dice mi esposa, también es bueno que tienes a alguien que te puede decir mejor que tú, que sabe más que tú, que te puede decir a dónde ir, etc. Les amamos, un abrazo desde aquí, nos vemos pronto. Pues bendiciones a todos. Ahora sí puedo decir, pues nos vemos pronto, Dios mediante, y vamos a estar a finales 24 de mayo. Dice mi esposa, también es bueno que tienes a alguien que te puede decir mejor que tú, que sabe más que tú, que te puede decir a dónde ir, etc. Les amamos, un abrazo desde aquí, nos vemos pronto. Y hola a todos, muchos aquí me conocen, hay otros que a lo mejor y no me conocen. Para los que no me conocen, soy el esposo de Mabel. La verdad, bueno, bienvenidos a todos, espero que les guste el estudio. Hay una metáfora que me gustó mucho y la compartí en la casa de Abraham y de Titi, y que iban dos personas caminando, y esas dos personas tenían una característica. Uno era una persona avaro y el otro era una persona envidiosa. Y nosotros podemos decir, bueno, pues ser avaro o ser envidioso a lo mejor y no es tan grave, no es tan malo, ¿no? Pero si nosotros empezamos a dejar esas cosas crecer en nosotros, podemos tener un problema muy grave. Entonces, bueno, imagínense cómo va a terminar la historia si estas dos personas iban caminando juntas. Sí sabemos todos lo que es un avaro. Un avaro es el que quiere todo, o sea que no le da oportunidad a nadie, él quiere todo. Y pues un envidioso es el que quiere todo pero no alcanza nada, ¿ok? Entonces iban caminando y de repente, bueno, pues se les aparece el genio de la lámpara y les dice, les voy a conceder solamente un deseo. El primero que pida ese deseo, a la otra persona que no decidió, por recompensa, le voy a dar el doble de lo que el otro pidió, ¿ok? Entonces, ¿qué creen que pasó con el avaro? No hay forma de que yo escoja. Yo quiero el doble. A mí no me importa, yo no voy a escoger. Yo me voy a sentar, voy a estar aquí esperando y voy a esperar pues a que el envidioso escoja. Y de repente el envidioso dice, es que ese avaro seguro no va a pedir. Y yo también quiero el doble, pero yo no voy a pedir. Y entonces pasó muchísimo tiempo, entonces el otro esperando le decía, oigan, bueno, pues ya tienen que pedir el primer deseo, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que fue lo que pasó? El envidioso agarra y le dice, quiero que me saques un ojo. ¿Qué creen que pasó con el avaro? Perdió los dos ojos. Así son las pequeñas cosas en nuestra vida. Tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que dejamos entrar y con lo que creemos que no nos va a causar daño, porque al final nos va a atacar y nos va a causar muchísimo, muchísimo dolor. Y entonces veníamos en la camioneta y venía platicándole a los muchachos esta historia. Y en eso un muchacho que muchos de ustedes conocen, que se llama Leo, me dice, ¿tú qué harías si de repente Dios te dijera, pídeme lo que quieras? Y no se vale como Salomón, porque todos escogeríamos lo mismo que Salomón. Y entonces se hizo un silencio en la camioneta con todos los muchachos y avanzábamos cuadras y cuadras y yo pensando dentro de mí, sabía que los demás muchachos estaban pensando lo mismo y decía, no, esto no. No, esto no, tampoco. No, esto tampoco. Y así iba pasando las cuadras y nadie decía nada. Entonces llegó un momento, como en la historia de hace rato, en donde decía, bueno, oigan, ¿ya alguien sabe algo que va a escoger? Y todos, no, pues no. Pero en eso hubo un muchacho valiente que se llama Lalo, que por ahí anda, no lo veo, ¿ok? ¿Está abajo? Ah, está en medio, ok. Hola Lalo. Y de repente él
agarra y me dice, yo sí sé qué pedir. Y le digo, pues a ver, Lalo, te escuchamos todos. ¿Saben? Nos dio una cátedra, nos dio una explicación increíble. Lalo, tendrás, ¿cuánto? Más o menos 2 años de venir a la iglesia. Y de repente me dice, si Dios me dijera eso, pediría por la salvación de toda mi familia. ¿Saben una cosa? Lalo tiene clarísimo lo que es esto, lo que significa la palabra de Dios. Me dejó una enseñanza increíble. Él estaba pidiendo y clamando por la salvación de toda su familia. Si tenemos a alguien de nuestra familia que aún no es creyente, que le falta recibir al Señor Jesucristo en su corazón, vamos a orar todos juntos como congregación por esas personas que hacen falta. Eso es lo que nos pide el Señor que hagamos. Y Lalo no está solo, estamos orando también por tu familia y por toda nuestra familia que hace falta que venga. Y le doy gracias a Dios porque ahorita que volteo, está llena la iglesia. Hay unas sillas que están libres, acá hay lugares, pásenle, pero así es esto, cada vez se tiene que llenar más este lugar. Y la semana pasada le tocó a Ricardo compartirnos y me gustó mucho la palabra en Juan 5:39 que dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros creemos que en ellas está la vida eterna. Pero ¿qué es lo que da testimonio? La palabra de Jesús. Entonces, ¿en quién está la vida eterna? En Jesús. Me llamó muchísimo la atención cuando viste esa palabra. Y saben, cuando leemos las escrituras parecemos en muchas ocasiones arqueólogos que estamos buscando o encontrando, creyendo y siguiendo las escrituras. Y nos va llevando de un paso a otro paso, como en las películas de Indiana Jones, a veces que de repente llega a un lugar y encuentra algo y lo lleva a otro lugar y así va, y así es el Señor. ¿Saben? Dejó la palabra, no la dejó simple, la dejó divertida, la dejó como con un sabor de, híjole, bueno, y ahora voy a buscar acá y voy a hacer esto y esto. ¿Para qué? Para que siempre tengamos las ganas de seguir buscándola, de seguir encontrando lo que tiene para nosotros. Y bueno, todos sabemos lo que es un ambiente controlado. Un ambiente controlado en muchas ocasiones lo ocupan en la medicina. Son lugares donde está la temperatura perfecta, el ruido perfecto, la humedad, el aire, la iluminación, el acceso controlado. Esos son los ambientes controlados. Y muchas veces lo ocupan, por ejemplo, para la medicina, en los hospitales, en los laboratorios para estudiar los virus, las bacterias, en la agricultura para los invernaderos, en la industria para la fábrica de alimentos y en la educación o en las escuelas para experimentos. El jardín del Edén era un ambiente controlado. Temperatura, aire, la presencia de Dios, todo. Pero solamente había una sola indicación. ¿Cuál era esa indicación? No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo había un mandamiento. Ahora está llena de mandamientos y ahorita vamos ahí. Pero solamente había un mandamiento en un ambiente controlado. Y aún así la humanidad cayó, Adán cayó. Y muchas veces nosotros podemos tener un juicio muy duro contra Adán y decir, ay, qué bárbaro ese Adán, es que ¿cómo vino a caer? O sea, ¿en qué estaba pensando? Saben, todos hubiéramos caído.
todos al final de cuentas hubiéramos comido de ese fruto. No había forma, no hay forma. Y vamos a Génesis 2, del 15 al 20. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y fue verdad? Fue verdad. De ciertamente todos vamos a morir por el pecado de una sola persona. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán. Y la trajo a Adán. Muchas veces nosotros creemos que Adán iba caminando y iba poniéndole el nombre. Aquí está muy claro, está diciendo que Dios se la trajo, se los traía a Adán, para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Ok, aquí estamos viendo el ambiente controlado otra vez, como Dios sí existía una relación muy personal con él, que inclusive Dios era el que le traía a todos los animales y él era el que le ponía el nombre. Vamos a ver Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ustedes van a creer que, bueno, a Benjamín ya se le olvidó orar por el inicio del estudio, pero no. Vamos a orar específicamente esta parte, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor Jesús, te quiero dar muchísimas gracias por toda esta congregación. Gracias por todos los que estamos aquí presentes, Señor. Y derrama de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, para que podamos entender tu palabra y lo que tienes específicamente para cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ahora vamos igual a Romanos 5, pero el 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pasó a todos los hombres. ¿Han escuchado del pecado original? Es ese, la muerte. Es la muerte. Y ahorita vamos a ver por qué. No vamos a hablar... Vamos a hablar del que venció la muerte, pero primero vamos a ver esta parte, ¿ok? Todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si hay una calle en donde no hay un semáforo y yo me cruzo, ¿es una infracción? No, pero si hay un semáforo y está en rojo y me lo cruzo, ahí sí hay infracción. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión
de Adán. Ok, o sea que hay personas que no pecaron, pero aún así murieron. ¿Qué puede ser esto? Hijos nuestros, bebés nuestros, que en el vientre de nosotros partieron, tuvieron el pecado original de la muerte, ¿ok? No estoy diciendo que hayan muerto en pecado, sino que por el pecado de un solo hombre, que es la muerte, ellos también murieron, ¿ok? No estoy diciendo que con esto no estén, porque hay muchas creencias que creen que no están en la presencia del Señor. Esto es completamente erróneo, sino que simplemente también murieron, ¿ok? Por el pecado de una sola persona. El cual, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es esa figura del que había de venir? Jesús. Jesús es esa figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno, o sea, de Adán, que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó mucho más la transgresión para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán justificados justos. Por la ley se introdujo pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y vamos a ver la similitud de entre Adán y Jesús. Hay muchos detalles escondidos entre Adán, Eva y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar a buscar, como estábamos diciendo hace rato, como arqueólogos, pequeños detalles del año 0 y pasaron 4,000 años a la cruz del Señor Jesucristo. Hay dos personas determinantes en la historia de la humanidad. Una de ellas es Adán y la otra, indiscutiblemente, mucho mejor, es Jesucristo. Adán desobedeció. Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? No le preguntó qué hiciste. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Dónde estás? Dios ya sabía dónde estaba, pero le pregunta ¿dónde estás? Para otra vez llamarlo de regreso a su presencia.
Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estamos viendo la desobediencia ¿de quién? De Adán. Ahora, si vamos a Filipenses 2:5, la obediencia de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos leyendo la desobediencia de un hombre y estamos leyendo la obediencia de Jesucristo, haciéndose obediente. Ese es el punto número 1, la obediencia y la desobediencia. El punto número 2, Adán rompió. Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Adán rompió esa comunicación que teníamos con Dios. ¿Y qué creen que fue lo que hizo Jesucristo? Lo restauró. El punto número 2, Jesús restauró. Primera de Timoteo 2:3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dios, el Señor Jesús, restauró nuevamente esa comunicación. Todos sabemos a lo mejor esta pregunta en el punto número 3. ¿Dónde desobedeció Adán? En el huerto del Edén. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Jesús, ¿dónde obedeció a Dios? Ahorita vamos a ver. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente, del Cedrón, donde había un huerto. ¿Dónde desobedeció Adán? ¿Y dónde obedeció Jesús? En un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Lucas 22. Jesús ora en Getsemaní. Es el mismo lugar. Es un huerto. Y saliéndose fue como salía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra.
y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba haciendo aquí Jesús? Obedeciendo al Padre. Y se le aparecía un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Juan 19, 41. Y en el lugar, este ya es no es otro punto, pero es otro huerto, ¿ok? Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Adán desobedece en un huerto y Jesús obedece en un huerto y fue sepultado en un huerto. Vamos a ver el punto número 4. Adán estaba desnudo en el huerto y se llenó de culpa. Génesis 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Saben cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Desnudo. Mateo 27, 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Sin ropa. El punto número 5. ¿Qué produce la tierra como maldición por el pecado de Adán? Génesis 3. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué le pusieron a nuestro Señor Jesucristo en la frente? Espinos y cardos. Juan 19, 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Por el pecado de Adán se producen las espinas, y a nuestro Señor Jesucristo le ponen una corona de espinas. En el punto número 6, Adán es puesto a dormir. ¿Y quién fue formada en ese momento? Eva. Entonces Jehová Dios, en Génesis 2, 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dentro de poco vamos a celebrar una boda de una persona que queremos mucho. Aquí estamos viendo quién le trajo a Adán a Eva. El Señor. Dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo
al hombre. En una boda, ¿quién trae a la novia? El papá. El papá. ¿Saben una cosa? Siéntanse hijas del Señor. Son hijas del Señor. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo les pregunto, ¿quién es la novia de Jesucristo? La iglesia. Jesús es el novio, la iglesia es la novia. Juan 19:33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué fue de dónde salió Eva? De un costado. ¿De dónde forma Jesús la iglesia? De un costado. ¿Qué es lo que nos da acceso al Padre? La sangre del Cordero y el agua de vida. En ese momento se estaba formando la novia. En ese momento Adán estaba formando, Dios estaba formando a Eva de la costilla de Adán. Dice, muere o duerme Jesús y la novia o la iglesia fue formada como con Adán, de su costado fue formada Eva. El costado de Adán fue herido cuando Dios tomó una de sus costillas y Eva cobró vida. El costado de Jesús fue herido y traspasado y salió agua y sangre y la iglesia fue formada. El punto número 7. En la historia de Adán y Eva, ¿quién comió primero y quién falló? ¿Y qué hizo Adán? Vamos a leer en Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto puedo comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Aquí ya estaba exagerando un poquito Eva. Jesús nada más dijo, no comas, pero bueno, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis, Dios, que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces primero come Eva, y se lo da a Adán. Génesis 3:10. Y él respondió, ya comen y todo, ya le pregunta a Dios, ¿dónde estás? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿quién come primero? Eva. ¿Y qué es lo que hace Adán? Se justifica y dice, la mujer que me diste. Se estaba justificando, ¿sí me explico? O sea, en lugar de decir la palabra, no sé, perdón o lo que sea, le estaba echando la culpa. ¿A quién? A Eva. Ahora vamos a ver lo que hace
en realidad un caballero. Estamos en el punto 7. Jesús, ¿qué hizo en la cruz con nosotros, los culpables? En Lucas 23:32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pero miren lo que dice Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Completamente diferente. Jesús siempre va a ser un caballero. El punto número 8. Ya lo leímos en Romanos 5:12 porque ya me hicieron señas de que faltan 10 minutos. Pero Adán trajo muerte. ¿Ok? Ese es el pecado. Esa es la consecuencia, la muerte. Y Jesús, ¿qué trajo? Vida. Juan 10:7. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 3:16. Creo que ese es un clásico y todos nos lo sabemos, pero no nada más vamos a leer el 16, sino hasta el 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué bueno que ya llegaste porque estabas escrito aquí ya. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. El árbol de vida en medio del huerto. Van a decir otra vez, se regresó a Génesis. Ahí vamos. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que eran dos árboles, ¿ok? Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. ¿Ok? Estamos viendo el árbol de vida y un río. Nosotros, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Yo me quedé pensando aquí, para guardar el camino del árbol de la vida. Y sí puede ser que estaba guardando el camino para llegar a ese árbol, pero también ese árbol ya no está aquí con nosotros. Y yo me preguntaba, ¿dónde está ese árbol? Y ahorita lo vamos a leer. Para guardar el camino. Ese árbol ya no está aquí, pero sí está en un lugar. Y ahorita vamos a descifrar en dónde está. Estamos hablando
de Génesis, que es el año 0, a Jesús en la cruz, que pasaron 4000 años. Y miren todas las similitudes que han habido entre Adán y Jesús. Y ahora nos vamos a ir 2000 años más en Apocalipsis 22, 1 al 5. Juan fue el que escribió Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo en Génesis que había? Un río resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Ahí es en donde está ese árbol. Por eso estaba cuidando su camino. Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Nosotros. Y verán su rostro. ¿Y saben lo que dice aquí? Y su nombre estará en sus frentes. Vamos a tener el nombre de Jesús en nuestras frentes. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hemos estado corriendo desde Génesis a los evangelios de la cruz, y ahora estamos en el último libro. Él es el principio, Él es el final, Él es el alfa, Él es el omega. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Quién es el que lava nuestras ropas? Jesucristo. Y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y aquí me gustaría que todos lo dijéramos juntos. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos: amén, sí, ven, Señor Jesús. Otra vez: ciertamente vengo en breve. Y nosotros decimos: amén, sí, ven, Señor Jesús.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Los que se quieran poner de pie, los podemos hacer. Los que quieran permanecer sentados también. Pero Señor Jesús, queremos decirte que es un privilegio poder escuchar tu voz y no nada más escucharla, sino creerla y hacerla nuestra, Señor. Gracias porque tú limpias nuestras vestiduras, tú limpias nuestro corazón y sabes perfectamente bien, Señor, lo malo que hemos sido. Pero te damos gracias, Señor, por tu gracia. Gracias porque tú eres suficiente para poder estar una eternidad contigo. Gracias, Señor, porque somos sensibles a tu palabra. Podemos atenderla, podemos escucharla. Y en pequeños detalles, como Adán, contigo, puedes hacer que nuestra fe crezca, Señor. La fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que nuestra fe flaquee, Señor, tú nos des más. Ayúdanos a enamorarnos cada vez más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a verte en esos pequeños detalles para que puedas seguir hablando a nuestras vidas. Y te quiero pedir que todos los que estamos aquí, Señor, estemos bajo tus alas. Estemos en el hueco de tu mano, Señor. Te damos muchísimas gracias por nuestros hijos, por nuestras esposas, nuestros esposos. Te damos muchísimas gracias por nuestros padres, por nuestros hermanos y nuestros hermanos en Cristo también, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Cuídanos y guárdanos. Y te quiero pedir, como decía Lalo, no nada más por toda la familia de Lalo, sino por toda la familia de cada uno de nosotros que aún no se ha rendido a ti. Ayúdanos, Señor, principalmente a ser de buen testimonio para ellos. Y si alguna vez ellos han visto algo mal en nosotros, bórralo, Señor, bórralo de sus mentes. Pero ayúdanos a siempre dar testimonio de ti. Ayúdanos, Señor, a que te conozcan como eres en realidad, Señor. Te damos muchísimas gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, Señor, no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada. Nada mejor que mi Dios. El mundo busqué y no pudo llenarme de ningún tesoro que pueda ganar, me saciará. Mas llegaste tú. Diste vida nueva y cada deseo
Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor, porque no hay nada mejor que tú, Dios, porque nos has traído de tinieblas a la luz, has abierto nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra cabeza, Dios, de tal manera que no haya una lógica dentro de lo que tú estás haciendo, pero lo que haces es perfecto. No es en mi tiempo, no es conforme a lo que yo pienso, es conforme tu mano lo hace. Es solo tu palabra, solo tu amor, Señor, sobre cada familia, sobre cada pequeño, sobre cada joven, sobre cada matrimonio. Eres tú y solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor. Y no hay nada, no hay nada, nada mejor, nada, nada mejor, nada, nada mejor que mi Dios. Somos bendecidos como familia, como iglesia, pero como esposa del Rey, como amada del Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Rey? Amado, ven. Amado, ven. Amado, ven. Somos bendecidos, pueden ir a casa, disfrutar a su familia. Abraza a unos cuantos antes de irte, amén.